Muy bien. Pues hoy vamos a hablar del tema del cerebro creativo, de herramientas de design thinking y lo que su uso en medios televisivos no lo es, uso también en lo general, porque finalmente la creatividad pues es para todo. Acuérdense, lo que hemos dicho es que lo demás es añadidura. Ahorita sentarlas para que tanto en la parte laboral como en la parte humana, social, pues logremos esas metas que hemos puesto, tanto de manera individual como equipo. Anoche estaba yo diseñando otro escenario de romper hielo con este tema de las dinámicas, pero también se me ocurrió, la verdad me encantaría conocer un poquito de lo que hacen. Me encantaría, voy a elegir algunos de ustedes para que pudieran compartirnos un poco de lo que hacen, rompamos el hielo, nos conozcamos. Creo que yo ya me mostré estos 2 días ante ustedes y me encantaría conocerlos. Para mí es un reto esto de los cursos en línea, de los talleres virtuales, porque como me encanta el tema del desarrollo humano, para mí es muy importante ver a las personas. Me gusta mucho cuando comparto verlas a los ojos y conectarme con ellas cuando compartimos en esta comunicación en ambos sentidos. Entonces, quisiera para romper un poco el hielo de este tema virtual también conocernos un poquito más y al menos quedarme con la imagen de ustedes. Voy a elegir algunos para que por favor me compartan acerca de lo que hacen y si pueden prender su cámara, ideal. ¿Sí? Eh, en este caso, Belén Hernández, estás por aquí, que pudieras compartirnos un poco de lo que haces y hasta el momento lo que hemos visto cómo es positivo para ese fin que tú buscas en tu día a día. Sí, hola, buenos días. Hola, Belén. Hola, bueno, es que voy manejando para el trabajo. Ay, Muy no sé bien. si me den chance ahorita y ya, ahorita llegando ya le Bueno, platicamos. sí, no te distraemos, hay que ser responsables con la conducción, gracias. Y Sí, cuando, deseo que cuando estés lista puedas compartirnos un poco al respecto de lo que hemos visto. Gracias. sí, Melina, gracias. gracias. Melina García. ¿Sí se escucha? Sí, Melina, muy buen día. Hola, buenos días. Pues yo lo que hago es edición, pues soy editora y pues también de vez en cuando pues he hecho como cosas de animación, o, pues digamos que apoyo en paquetes gráficos y pues cosas así, de acuerdo Muy a creativo. pues la necesidad del programa. Sí. Mucha creación. La imagen que tienes, ¿eres tú? Pues sí, pero es un dibujo viejito ¿Es que un no hice yo. dibujo tuyo? Muy bien, Sí. muy bien. Normalmente entonces estás detrás, o sea, en todo el trabajo de apoyo hacia la gente que muestra digamos, el trabajo final. Pues sí, es postproducción. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos de lo que haces. Em, Alejandra Urban. ¿Nos Hola, hola. escuchas? Hola, ¿cómo Buenos estás, días. Alejandra? Muy buen día. Mucho Buenos gusto. días, Roberto. Pues mira, yo estoy en el área de producción con Ujú. Melina y con Belén. Muy Estamos en bien. el equipo, en el mismo equipo. Yo soy la productora y pues de todo lo que hemos estado platicando estos 2 días, he considerado cosas muy importantes para la labor que hacemos. Principalmente ayer que platicabas pues de la empatía que se debe tener con los demás, el poder generar vínculos y todo, pues nosotros como equipo de producción pues siempre procuramos pensar mucho en la gente a la que vamos a llegar, ¿no? Con nuestros programas, el pensar meticulosamente pues qué tipos de contenidos vamos a dar y de qué forma para, como tú decías, no solamente sea en cuestión visual, en cuestión de audio, sino también esta parte más de interacción, ¿no? Entonces,
todo lo que hemos estado platicando estos días creo que están siendo muy productivos para cada uno de los integrantes del equipo, porque dependiendo su rama, hay muchas cosas que podemos adaptar para poder hacer mejor nuestro trabajo y lo más importante, poder dar un mejor contenido que les sea útil, no solamente en cuestión de un tema, ¿no? Sino también en cuestión más humana a nuestra gente. Muy interesante lo que comentas, Alejandra. ¿Qué diferencia verías tú entre esa empatía con la gente hacia la cual ustedes llegan, si el nexo fuera un poquito más personal, digamos, ya sabes, a veces hacemos estudios de mercado, ¿no? Para configurar el producto. ¿Qué te parecería que la cercanía fuera un poco más humana y no tanto a nivel estadísticas? Pues fíjate que llevo ya muchos años en el canal, 25 años para ser precisa, y me tocó precisamente a esta evolución. Antes nosotros en nuestros programas pues teníamos más relación con la gente. ¿Por qué? Porque en lugar de que se manifestaran a través de las redes sociales o de nuestra página de Facebook y tal, lo hacíamos por teléfono, ¿no? Entonces, bien o mal, ya el hablar con las personas, aunque no nos veíamos, se generaba una relación más personal. ¿Por qué? Porque podías escuchar su voz, su tono, su forma en la que expresaba a lo mejor la alegría de poder mandar un saludo. Yo estuve mucho tiempo en programas infantiles, entonces yo podía escuchar a los niños diciendo, por favor, que me manden un saludo, los conductores, me encanta el programa, o quiero compartirles un chiste, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante y muy diferente la forma de poder interactuar con ellos, ¿no? Teníamos público en el estudio, entonces pues puedes ver reacciones, puedes ver ya de forma inmediata qué tanto está llegando tu mensaje, ¿no? Ahora apenas tenemos un programa de cocina, eh, y pues bueno, ese sí es todo a través de redes, la relación con nuestra gente, pero decidimos hacer nuestro programa de aniversario el año pasado, eh, un programa en el cual pudiéramos invitar a la gente a que fuera con nosotros, ¿no? Y que conociera a las conductoras, viera cómo se hace el programa, etcétera. Y no sabes, Roberto, o sea, el ya tener tangible la reacción de la gente y esa empatía que se ha creado, eh, aunque haya una cámara, ¿no? De por medio, nos dimos cuenta de que cuántas cosas se pueden, ¿cómo explicarte? Ellos nos externaban, decir, oye, me gusta mucho esto, pero estaría muy padre que pudieran hacer tal receta o tal. Entonces, creo que definitivamente cambia mucho nuestro trabajo a bien el poder tener esta relación, ¿no? El poder tener un contacto directo, porque como tú lo decías ayer, ¿no? Esa parte de contacto visual, esa parte de sentir las emociones de la gente con la que, pues bien o mal, tú le estás dando también una parte de ti, porque a la hora de decidir contenidos y todo, pues es algo que también en lo que nosotros nos gusta, en lo que creemos, y pues creo que sí, definitivamente hay un cambio radical a favor cuando se tiene una interacción directa con nuestro público. Claro, sí, tienes mucha razón. Fíjate, yo me identifico contigo porque este ejercicio que estamos haciendo es análogo. A mí el contacto con la gente en los talleres es imprescindible. La verdad es que, como te digo, ver esa emocionalidad cuando toco algún tema particular y sobre todo porque les digo, normalmente comparto desde el desarrollo humano cualquier tema. Si voy a hablar de calidad en el servicio, si voy a hablar de identidad institucional, si voy a hablar de innovación, de creatividad, en todo ello pues hay tintes humanos. No podemos Claro, dejar de lado, definitivamente. ¿no? No lo podemos Siempre, dejar de porque lado. tú no puedes generar un contenido. Yo estoy hablando en el plan de nuestro trabajo, ¿no? Asociando todo este curso tan magnífico, Gracias. estoy intentando aterrizarlo a lo que nosotros hacemos día a día, ¿no? Y lo que tú dices, pues es súper importante, ¿no? O sea, nosotros no podemos irnos a la ligera en decir, bueno, tengo una hora al aire, a ver cómo la lleno, ¿no? Sino sí se tiene que ver esa parte humana, decir, bueno, ¿a quién voy dirigido? ¿Qué intereses tiene? ¿De qué forma le puedo ayudar? ¿De qué forma, a lo mejor muy
divertida y casual, puedo darle un mensaje positivo en su vida, ¿no? Claro. Sí, normalmente yo en los talleres presenciales intento hacer un regalo especial. A veces hacemos algún tipo de meditación, a veces hacemos danza energética, Ajá. y ocasionalmente hacemos una rutina en la que yo pongo, digamos, a prueba la parte humana de los participantes, porque hacemos una rueda, nos abrazamos en una rueda. este, la idea es que estemos frente a frente todos, que tengamos esa amplitud para poder observar a los ojos a cada uno de los que estamos compartiendo, y les pongo la canción que dice bendita la luz de tu mirada, ¿no? En ese momento es un ejercicio que da tanta información, como bien dices tú, estando de manera presencial, puedes apreciar a través de ese observador que hemos platicado y a través de la escucha lo que está ocurriendo con la persona, y sobre todo con el tema corporal, ¿no? Así es. Tú te habrás dado cuenta que ocasionalmente a través de tu trabajo, a través de tu creación, observas que a alguien se le pueden incluso humedecer los ojos. Sí, Y, claro, muchas veces. Te voy a contar una anécdota rapidísimo. por favor. Hace muchos años hacíamos un programa de salud, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era hablar un tema al día específico y poder brindarles como que las opciones, ¿no? Digo, bueno, si tú padeces diabetes, ¿qué es? ¿Cómo puedes manejarla y te llevar a un especialista, etcétera, ¿no? Y todo el tema era de eso. Entonces, un día tocamos el tema del temazcal, ¿no? Y fue una doctora muy buena al programa y empezó a hablar, pues, como medicina alternativa, ¿no? Obviamente sin dejar a un lado toda la medicina tradicional. Y la doctora dijo, bueno, pues yo les ofrezco un temazcal a todo el público de este programa, tal día y todo gratuito, pues para que tengan ese tipo de sanamiento, ¿no? De sanación. Y entonces llegó el día del temazcal y no sabes qué impresionante fue. A mí, o sea, llegaron muchas personas, pero me llamó mucho la atención cuando llegó una señora muy enferma, con bastón, no podía caminar y todo. Y de verdad, con lágrimas en los ojos, nos decía, muchas gracias por permitirme tomar este temazcal, ¿no? Porque yo ya probé de todo, ya estoy más para allá que para acá, eh, y pues no tengo dinero para poder accesar, ¿no? A más alternativas médicas ni darse más cuidado porque pues no tengo dinero, ¿no? Y entonces pues ya me estoy muriendo poco a poco. Entonces el hecho de que ustedes me permitan estar aquí y darle ese como, a lo mejor ella, perdón, lo vio como un poquito de esperanza o no sé, tú dices, wow, ¿no? O sea, tú no sabes, cuando nosotros hicimos la invitación, pues no sabíamos a quién estábamos llegando. Y cuando llega esta señora tan agradecida y con una esperanza, de decir, a lo mejor no me va a curar, pero me va a ayudar a quitar dolores, y pensaron en mí, no me están cobrando, están viendo por mí, pues es cuando te das cuenta de decir, wow, o sea, a veces no dimensionamos qué tanto podemos llegar a las gentes, influirlas y demás, ¿no? O sea, eso a mí me marcó muchísimo, porque nunca me había imaginado, ¿no? Que llegara una persona con esas características y con esa historia de vida, ¿no? Tremendo lo que comentas, y hoy vamos precisamente a tocar ese tipo de temas. Vuelvo a identificarme porque precisamente en mi labor como facilitador, a mí lo que me interesa mucho es tocar corazones. Y me ha tocado compartir con grupos de 400, 500 personas, en auditorios, en gimnasios, en donde estén. A mí la verdad, yo como digo, si me llenan el Azteca, yo feliz, pero si toco un solo corazón de esas miles y miles de personas, yo me siento Ya estás del otro lado, ya bendecido, cumpliste una meta, claro. bendecido. Y creo que eso es conveniente que hagamos día a día, independientemente de lo que nos dediquemos, ¿no? Si vamos a ser barrenderos, barrer con gusto, barrer con el corazón, y que la gente diga, mira qué bien barre esta persona, ¿no? Hoy dejó el área donde yo piso, la dejó limpia, y eso tiene mucho valor.
la verdad que sí. Así es. Muchas gracias, No, por aquí compartir. sigo, Roberto. Esto enriquece mucho, como se darán cuenta. Ustedes son los expertos en el tema, son quienes tienen historias de vida y yo podría, como les decía, traer muchos libros que nos den teoría, pero pues, la práctica es la que hace al maestro en este caso. Muchas gracias. Al final vamos a darnos un tiempo para hacer pues una introspección de lo que vimos durante estos 3 días y vamos a tener más oportunidad para conocernos y que compartan, hacer equidad de género para que también los caballeros participemos en estas dinámicas. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos lista de asistencia, todo esto ya lo hemos visto, ya conocemos el tema de tener expectativas, ya tenemos nuestro contrato, somos los mismos que hemos estado compartiendo, ya entramos en confianza, yo me sigo comprometiendo con ustedes como día a día. Quienes puedan tener su cámara encendida, bienvenido. Me encantaría verlos, conocerlos un poquito más. Seamos, en este caso, abiertos, ¿no? Este ejercicio se los comentaba ayer que terminábamos. Parecen ejercicios muy sencillos, pero nos dan bastante información. Esto lo hago ocasionalmente en los talleres presenciales y escuchamos cosas muy interesantes. Cada quien tiene un rol, cada quien tiene la forma de interpretarlo, de ofrecer sus servicios, de encontrar su propósito de vida. Y esto nos da bastante información. No dejen de hacer este tipo de ejercicios de introspección. Siempre, como les decía, pues apegado evidentemente al tema ético y de valores que profesamos en este caso. Bueno, pues ya hablamos de temas, yo creo que muy interesantes en cuanto a la parte creativa que nos inunda, que nos rodea, cuál es el fundamento. También platicamos cosas de coaching como para también implementar todo ello y darnos cuenta que somos realmente creativos. He intentado en estas 4 horas pasadas decirles, claro que puedes, claro que esto es parte de tu esencia, es parte de tu ser. No hay nada que estemos viendo que no esté en ti, la verdad, es solamente creerlo, ¿no? Si lo crees, lo creas, y si tú lo crees, vas a darte cuenta que en cualquier momento vas a estar haciendo creaciones que te van a sorprender a ti mismo y con las cuales vas a sorprender a todos los que te rodeamos. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de lo que es el cerebro creativo. Hay muchos conceptos ya que tienen que ver con esta parte creativa y que se le llama neurocreatividad. Ya han salido tantos y tantos conceptos para el marketing, por ejemplo, o para el tema de didáctico, ¿no? En la parte docente utilizamos muchas herramientas para generar materiales que sean inclusivos para incluso los estudiantes, y sería muy conveniente que pues también evidentemente lo hiciéramos para las audiencias. Estoy seguro que esto funciona igual, ¿no? Un docente desea cautivar la atención de un estudiante y evidentemente alguien creativo desea cautivar la atención de alguien que está observando su obra. Entonces, esto funciona así tal cual, ¿no? Pero la creatividad, pues obviamente, como ya vimos, tiene sus fundamentos en el aprendizaje, en cosas que hemos adquirido, ya sea a través del estudio o a través de las vivencias. Y eso lo filtramos para generar nuevas ideas, pero lo más importante y también un tema básico que ya hemos tocado, es en beneficio de todos, ¿no? Me va a beneficiar a mí, pero en consecuencia también va a beneficiar a los demás. El solo hecho de que yo observe y perciba que los demás están siendo contagiados positivamente a través de mis obras, en automático yo también me voy a sentir, pues me voy a sentir agradecido, me voy a sentir grato. Va a haber una energía de alta vibración en consecuencia para ambos en esta comunicación que tenemos. Fíjense algo muy interesante, en la neurociencia, evidentemente, pues ya sabemos, para los que conocen el tema anatómico del cuerpo, pues el sistema nervioso central está formado de diversas partes, ¿no? Desde lo que es la médula espinal
hasta la parte cerebral, y luego pues un sistema interconectado de células nerviosas, que son las que nos permiten tanto la parte sensitiva, la parte de movimiento, y que son pues las neuronas, ¿no? Bueno, pues estas redes de comunicaciones generan 4 ramas principales que tienen que ver con la parte cognitiva, que es esta parte que sabemos del pensar, la parte afectivo-emocional, la parte social y la parte educacional. Entonces nosotros podemos, a través de lo que hacemos, tocar cualquiera de estas 4 ramas o todas a la vez, dependiendo de el diseño que hagamos de esos materiales. Es importante que lo conozcamos para que vayamos desarrollando materiales que puedan tocar todas estas áreas o las que nosotros deseamos. Si vamos a hacer algún programa que tenga que ver con lo emocional, pues definitivamente nos vamos a enfocar en ello y no tanto en lo cognitivo. Pero si vamos a hacer algo educacional, pues tal vez no vamos a irnos mucho a lo social o tal vez sea educacional social. Ahí es donde vamos a empezar nosotros a definir hacia dónde queremos irnos en esta parte de la neurociencia aplicada al ser humano. Sí, al final lo que vamos a desear es captar la atención y el interés de la persona, ¿no? Imagínense cuál sería de estas 4 ramas a lo que nos podemos enfocar para captar la atención de la mayor parte de gente en nuestro país. Y lo pongo en nuestro país porque el contexto de cada país es evidentemente distinto, ¿verdad? Tal vez aquí en México seamos más emocionales, nos vamos más al tema emotivo y cautivamos más con el tema emotivo que en Estados Unidos, tal vez, aunque luego salen novelas mexicanas que van a Europa y tienen mucho éxito. Entonces, va a depender mucho del contexto de los países y hacia dónde ellos se enfocan más. Hay países en Europa que se van mucho a lo educacional y a lo cognitivo. Ellos son un poquito más fríos en el tema emocional. Bueno, pues es conveniente que nos conozcamos, que hagamos empatía, como decía también Alejandra, y con base a esa empatía, entonces voy a saber cómo llegarte. Yo cuando diseño un taller, pues me meto a las páginas web, empiezo a googlear y a ver, Mexiquense Televisión, incluso LinkedIn, a ver si llego a conocer a algunas personas que trabajen para la organización y empezar a hacer pues algo de empatía para que esos materiales puedan estar contagiados de una energía que llegue más a las personas, no solo diseñar por diseñar. Este cuadro me tomó bastante tiempo hacerlo, es como un resumen que quiero regalarles, que es información que considero muy valiosa, porque pues evidentemente todos tenemos ese sistema nervioso, que es una red por ahí de neuronas que se comunican a través de impulsos eléctricos. Eso es lo que realmente somos electricidad que va ahí por nuestros líquidos corporales. Entonces, pues hay diferentes niveles de ondas cerebrales, pero fíjense el hecho, dicen que la información da poder, dicen que cuando estamos desinformados se generan los temores. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre nos genera cierto tipo de temores, pero cuando estamos informados, tenemos poder. Es como cuando vamos a un examen, a la escuela, no sé si recuerdan, cuando íbamos muy bien preparados, pues nos sentíamos bien seguros y ya queríamos que el maestro nos diera el examen. Cuando no habíamos estudiado y no habíamos dedicado tiempo, esa misma incertidumbre nos hacía que sintiéramos un temor que no queríamos que ni llegara a la hora del examen. Estábamos ahí estudiando ya el cuarto para las 12. Yo recuerdo que un maestro nos decía, ya dejen el libro, ya ahorita ni los cucarachos se les van a subir. La verdad es que estando estresado es más complicado que yo pueda estudiar. Entonces, estas ondas cerebrales nos van a dar mucha información para que ustedes sepan cómo es que podemos llegar a la gente, pero también nosotros mismos. Fíjense, de arriba hacia abajo, el tema de las ondas cerebrales va
desde lo más estresante hasta abajo, que es lo más profundo, ¿no? Esa parte de cuando incluso estamos soñando, que estamos dormidos. Esas ondas van cambiando conforme vamos viviendo experiencias, conforme vamos sintiendo experiencias, y nosotros mismos podemos provocar el irnos a cierto nivel de onda cerebral. Por ejemplo, si yo estoy muy estresado y me quiero tranquilizar, pues puedo hacer una meditación y bajar de ondas gamma a ondas teta. Todo esto se mide en hertz, o lo que son ciclos por segundo de las ondas eléctricas. No vamos a profundizar mucho porque puede haber cursos completos de todo esto, pero sí me interesa mucho transmitirles esta información valiosa para que ustedes conozcan cómo es que funcionamos y cómo funcionan, pues, cómo funcionan todas las personas. Fíjense un tema bastante interesante. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando estamos en ondas teta. No sé si han escuchado el Theta Healing, por ejemplo, el Theta Healing, que es una terapia de sanación también a nivel de ondas teta, en las cuales si yo llego a ese nivel de ciclos por segundo, pues yo soy altamente, digamos, configurable. Me pudieran programar incluso a ese nivel, y no se diga el delta, ¿no? Cuando yo estoy en fase teta, es, por ejemplo, cuando me acuesto a dormir y empiezo a tener movimientos oculares rápidos, ¿no? Que le llaman el sueño MOR, que son ese movimiento de ojos que está próximo a caer en el sueño. Ese momento es el momento teta, y es el momento en el que somos altamente programables. Dicen que si tú te acuestas a dormir con un audio, pues precisamente hay un momento en el cual se te quedan muchas cosas, aunque tú no lo creas. Cuando hacemos meditaciones, hay personas que se quedan dormidas y luego dicen, híjole, me quedé dormido, que me perdí de todo. Pues no creas, no de todo, porque hubo momentos en los que fuiste altamente programable. Y es importante que lo sepamos, porque lo podemos utilizar a favor. Esa fase teta también es cuando incluso nos hipnotizan, esa fase de hipnosis, en donde hacen hipnosis terapéutica, por ejemplo, hipnosis regresiva, es esa fase, ¿no? Entonces, cada uno podemos ir haciendo lo necesario para, como ven en la columna derecha, para que ustedes puedan ubicarse en cierta fase, que promuevan el estar en la fase que ustedes consideran apropiada para ese momento, pero también que sepan que el usuario está sujeto a este tipo de ondas cerebrales, y que ustedes pueden de alguna u otra manera, pues influenciarlo a través de su actividad, y lo vamos a ver aquí muy claro en esta siguiente diapositiva, ¿no? Dice el cerebro y la televisión. Dice que después de hacer un estudio, algunos científicos se dieron cuenta que apenas un minuto después de estar viendo la televisión, la gente pasaba de ondas beta a ondas alfa. Entonces, fíjense, me voy a regresar un poquito. Es decir, yo estoy aquí cuando empiezo a ver la televisión, si se fijan, pero al minuto yo podría estar acá. Es decir, de un momento de vigilia, en donde estoy concentrado, puedo pasar un momento de relajación, de pensamiento en blanco, de meditación. ¿Qué significa esto? Imagínense, pues, un pensamiento en blanco es pues como una libreta en la cual yo podría tomar notas y escribir, ¿no? Es eso el poder que puede llegar a tener la televisión en las personas que están frente a ella. Entonces, pues hay que tener mucha responsabilidad. Vuelvo a lo que compartía Alejandra. Imagínense lo bonito que es desde esa responsabilidad, pues impulsar obras como pues las donaciones, el ser caritativos con las personas, el mostrar actitud de ayuda, de apoyo en todo sentido,
evidentemente compartir materiales propositivos, de autoayuda, de motivación, pues es un gran poder el que tenemos en las manos como para poder hacer cambios, ¿verdad? En las personas y sobre todo, como les digo, desde la responsabilidad. Entonces, pues aprovechemos este tipo de información que existe por ahí para responsablemente hacer nuestra labor lo mejor que podamos. Evidentemente, sabemos que pues vivimos también de la parte de la energía financiera y todo esto se mueve en base a la energía financiera, pero imagínense qué lindo un proyecto que promueva la parte de abundancia financiera para todo mundo, pero también la abundancia en el sentido espiritual, la abundancia en el sentido de salud, y de relaciones armoniosas, etcétera. Si podemos enfocarnos en proyectos que traigan esos beneficios para todos los involucrados, pues sería excelente. Yo me beneficio como creador del proyecto, pero también la persona que adopta mi proyecto, que está viendo mi obra, que la está percibiendo y que la está interpretando, pues tiene un beneficio en añadidura solamente por ser una experta, un espectador en este caso. Pues yo creo que sería bastante positivo. Y fíjense, vamos a profundizar todavía un poquito más. Esto es fisiología. Sé que no somos médicos. A mí me tocó estudiar 2 años de medicina cuando yo creí que iba a ser médico y después dio un giro mi vida en ese sentido profesional. Sin embargo, a mí me apasiona el tema de cómo es que funcionamos, ¿no? Y cómo es que hacemos las cosas y cuál es el sentido por el cual las hacemos. Pues resulta que tenemos una serie de neurotransmisores que se llaman neuropéptidos, que son como proteínas que circulan por nuestro cuerpo, que se generan pues, bajo ciertas circunstancias. Estos neurotransmisores son los que permiten precisamente que esa energía eléctrica circule a través del cuerpo, que en esas uniones de las neuronas, que se llaman sinapsis, la energía pueda pasar, ¿no? Ya saben que la energía eléctrica circula a través de los líquidos, del agua, por ejemplo. Nosotros somos principalmente agua. Entonces, pues es muy fácil que esos neurotransmisores vayan de un lado a otro, nutriendo nuestras células. Imagínense lo importante que es esto. A veces nos enfocamos mucho en lo que ingerimos, en los alimentos, nos cuidamos y decimos, no, no voy a comer esto, pero sí voy a comer esto otro. Pero ¿qué pasa con los nutrientes internos? O sea, lo que se genera a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, de nuestro filtrar esa información, de nuestro percibir e interpretar. Pues ahí también hay que ser muy responsables. ¿De qué me serviría yo cuidarme mucho con los alimentos orgánicos si vivo enfadado? Es una forma que es importante que pensemos que también la parte interna, la parte interior es bastante importante. Entonces, pues cuando conocemos cómo funciona esto, empezamos a hacer esos ajustes que nos llevan a emociones de alta vibración. Esto es como, pues, las drogas. Vamos a ver ahorita cómo es que esto llega a ser como el consumir una droga. Nos llegamos a ser adictos a ciertas emociones y se nos hace indispensable el generar ciertos cócteles, yo le llamo cócteles emocionales, para que nutran nuestras células, porque sentimos esa ansiedad por ese nutriente. Entonces empezamos a generar experiencias que tienen que ver con esa secreción de neurotransmisores muy particulares, ¿no? Entonces, así trabaja nuestra mente a través de esta secreción. Algunos de estos, ahorita venían por aquí, me voy a regresar un poquito, 10 de ellos, aquí están algunos de ellos. No vamos a profundizar mucho porque les digo que pudiéramos tener un taller completo de neurotransmisores, pero sí, como les decía, también quiero jalar un poco la hebrita para que ustedes sepan que esto existe y que se puede profundizar mucho más. Sin embargo, sí vamos a profundizar en algunos que son de interés muy particular, como es
la dopamina y la serotonina. En este caso, hay 4 neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina, la endorfina y la oxitocina, que están muy relacionados con la química de la felicidad. Entonces, para aquellos que queremos, pues, ver cosas propositivas, apreciar cosas propositivas y ser felices con todo ello, pues sí es muy importante que promovamos que las personas secreten este tipo de neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, pues imagínense, es fundamental para la percepción. Ya hablamos ayer de la percepción, de lo importante que es percibir, porque con base a eso interpretamos. El procesamiento de las emociones, lo importante que es el manejo inteligente de las emociones. Se dice que los principales CEOs de las empresas, los chairmen, los más importantes, los tops, los directores, no son los que obtuvieron las mejores calificaciones en la escuela. Realmente tiene mucho que ver con una combinación del IQ con la parte de la inteligencia emocional. Esas personas que son emocionalmente inteligentes llegan a tener puestos muy altos porque hacen un balance entre la parte de la inteligencia emocional con la parte cognitiva. Imagínense el gran éxito que podemos tener con eso. Entonces también está relacionado con el bienestar, la motivación, la atención, la felicidad, y su relación con la creatividad es básica, en este caso con la dopamina. Y la serotonina, pues se liga mucho al tema del placer. Si logramos enfocarnos en estos neurotransmisores, pues vamos a tener mucho éxito con todo lo que vamos a compartir, con lo que nos vamos a quedar nosotros y con lo que vamos también a generar fuera. Acuérdense que yo no puedo dar lo que no hay dentro de mí. Siempre es conveniente que trabajemos aquí adentro para que generemos esa recompensa también afuera con la gente, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Dice que la mente busca experiencias de felicidad. Ocasionalmente creemos que las cosas llegan, como veíamos ayer, ¿no? Por casualidad, por coincidencia, por de repente. Pues resulta que en ese internet de la vida, nuestra mente está todo el tiempo buscando experiencias que nos nutran, que le den satisfacción a eso que estamos buscando. Entonces, haciendo la analogía de la droga que yo les decía, cuando yo pues ya me acostumbré a una cierta droga, a una cierta sustancia, pues yo estoy buscando el cómo hacerme de ella, ¿no? Igualmente en el tema emocional, si yo ya me acostumbré a una emoción de alta vibración, muy seguramente me voy a estar generando experiencias que me traigan más esa generación de dopamina, de serotonina, etc. Y por el contrario, si yo ya mis células están acostumbradas a nutrientes que tengan que ver con neurotransmisores por emociones de baja vibración, pues me voy a estar generando experiencias de ese tipo. Para quien crea que las cosas son casuales, es absolutamente válido, ¿no? Para quien crea que son castigos, que son karmas, pues es absolutamente válido. La propuesta ayer era irnos al lugar del protagonista para tomar acción al respecto de todo lo que está ocurriendo. Y si deseo hacer un cambio, hacerlo, ¿no? Porque desde el victimismo, desde la zona de confort, pues pudiera hacerse más complicado el tema de hacer un cambio, ¿no? Desde el protagonismo definitivamente vamos a tener cambios. Ahora, no es conveniente culparnos o sentirnos mal por vivir ciertas emociones. Las emociones se hicieron para vivirlas, para sentirlas, ¿no? Y ya será nuestra decisión qué tanto tiempo deseamos quedarnos con cada una. En los talleres presenciales hacemos un ejercicio en donde una persona estira su brazo, se le pone un ladrillo, algo pesado en la mano, y la persona se le pregunta, ¿pesa? La persona dice, pues no pesa, sí lo puedo soportar. Muy bien, aguántalo ahí 1 hora. Y la persona, pues a los 3, 4 minutos ya no aguanta el peso. Y precisamente es eso, no es tanto el peso de lo que cargamos, sino cuánto tiempo elegimos venirlo cargando, ¿no? Entonces podemos
ir soltando las cosas. Y precisamente como ven aquí, esa es la función de los neurotransmisores, de esa secreción, de esa comunicación, de esa nutrición. Hay una recompensa definitivamente y normalmente buscamos recompensas inmediatas. No es regla, pero a muchos nos gusta que la recompensa se vea pues en el menor tiempo posible, porque pareciera que si la recompensa no llega cuando yo la espero, pues eso que yo hice pues, no dio frutos. Entonces es cuando vienen esas emociones de sentirse pues que no se apreció, que no valió la pena, etcétera. Los tiempos van a ser pues, los adecuados y hay que esperarlos, solamente ser pacientes por ahí. Pero así es precisamente como funciona. Y más adelante vamos a ver una analogía que me gusta mucho ejemplificar para comprender cómo es que funciona esto de los cócteles emocionales. Creo que les va a hacer mucho sentido la analogía. Ahora, ¿qué certezas realmente tengo yo de todo esto? Pues hay una parte bien importante y vuelvo al caso de Alejandra, porque es lo compartido más reciente y tiene mucho valor, el tema emocional. El tema emocional. En la docencia, yo en mis materiales, cuando me toca compartir con docentes, cuando me toca compartir alguna certificación en algún tema, etcétera, incluso y con ustedes, busco mucho tocar el tema emocional, porque se dice que la emoción es el pegamento de la memoria, es el pegamento del aprendizaje. Cuando yo pongo de por medio una emoción en algo, muy difícilmente se me va a olvidar. Ya sea una emoción de alta vibración o de baja vibración. Cuando es algo doloroso, pues también tiendo a que no se me olvide tan fácilmente. Pero cuando es algo emotivo de alta vibración en donde me sentí muy gratificado, me sentí muy agradecido, me sentí muy reconocido, me sentí muy amado, pues imagínense, ese momento va a prevalecer por el resto de mi vida. Si yo comparto materiales que toquen también las emociones, que toquen los corazones, lo que ustedes hagan va a prevalecer por los siglos de los siglos, va a ser, es lo que han hecho los grandes autores, los grandes compositores. Hay canciones que perduran, que nos tocan el corazón. ¿Cuál es la situación? Volvemos al tema de la responsabilidad. Hay un balance que yo observo entre lo comercial y lo humano, ¿sí? No quiero decir que necesariamente esté peleado, pero sí se observan conductas en las cuales pues lo comercial no necesariamente va ligado a la parte humana, ¿no? Y puedo poner de ejemplo pues algunas canciones que nos han de alguna manera grabado porque nos dan mensajes de que el amor sufre, por ejemplo, ¿no? Dicen, el amar es sufrir, el querer es gozar, ¿no? Cuando realmente es la parte humana, el amor no sufre. El amor ve la perfección en las cosas, solo el ego es capaz de sufrir por apegos y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, habrá quien recurra a temas pues dolorosos para crear productos comercialmente muy exitosos. Y habrá quien diga, pues es que esto no va con mi ética, me voy a esforzar un poquito más por generar un producto de beneficio humano, aunque no sé si económicamente me deje lo que me iba a dejar el otro producto, pero va ligado a mi ética y a mis valores. Y se vale, es como si decidiéramos poner un negocio de venta de cigarros y vinos, o decidiéramos poner un negocio de venta de artículos orgánicos. Va a ir muy ligado a nuestra forma de vida, a lo que nos hace sentido, a nuestros valores, a lo que nos haga sentir bien. ¿Qué vamos a elegir? Pues va a ser perfecto lo que elijamos en cada momento. Entonces, desde la parte emocional, de nuevo, tenemos mucha responsabilidad en lo que creamos y en lo que compartimos.
Y este es el ejemplo que yo quería ponerles. Desde que conocí cómo funcionaba este tema de la sinapsis, cómo es que estos neuropéptidos, estos cócteles emocionales nutren nuestras células, trabajan. Y me vino a la mente de pequeño este juguete, que es como un cubo a través del cual se ingresan formas y figuras, ¿no? Creo que se llama el O-Shape para Tupperware, y para Mattel y otras marcas, pues tiene su propio nombre, pero a mí me trae gratos recuerdos, y como verán, pues la figura solamente va a entrar por donde pueda entrar. Eso es precisamente lo que hacen estos neuropéptidos con nuestras células. Cuando me ha tocado que hay gente que me dice, pues vine a tu curso y todo muy bien, me hizo mucho sentido, pero ¿qué crees? No he notado ningún cambio. Bueno, ¿quieres notar un cambio? Realmente, pues integra lo que te haya hecho sentido y ponlo a prueba al menos 21 días. Cuando tú haces que algo esté ocurriendo constantemente en tu vida, pues ya lo puedes integrar, y cuando lo integras, ahora sí encuentras la forma a través del cual va a entrar la figura. Resulta que si yo estoy acostumbrado a emociones de baja vibración, porque, no sé, estoy en un entorno en donde el enojo, la ira, la envidia, todo esto se genera, pues mis neuropéptidos van a estar muy relacionados con esas emociones, y mis células van a tener los orificios adecuados para que esos neuropéptidos ingresen. ¿Qué pasa cuando yo me genero una emoción de atracción? Esos neuropéptidos van a ir a las células y van a intentar entrar, y van a estar como le pasa a esta niña, van a decir, caray, esta célula no me deja ingresar tan fácilmente. Y la célula tal vez diga, a ver, no te reconozco, yo estoy acostumbrado a este nutriente, ¿no? ¿Qué me está trayendo? Es algo nuevo para mí. Bueno, ¿qué tal si mañana vuelvo a tocar tu puerta a través de una emoción de alta vibración, y pasado mañana regreso y toco tu puerta, de tal manera que me permitas ahora sí entrar, y que yo logre a través de esa figura ser parte de ti? Esa célula se va a ir acostumbrando a un nutriente que va a promover el que yo genere a través de mi mente experiencias de ese tipo. Y así es como, desde mi percepción, trabaja este universo. Es así como somos co-creadores de las experiencias que nos rodean. No, como les digo, que es una coincidencia lo que nos ocurre, es absolutamente válido, pero desde mi perspectiva, todo tiene que ver conmigo. Entonces, cuando somos empáticos, comprendiendo este funcionamiento, pues lo utilizamos a nuestro favor. Sabemos que las cosas pueden funcionar de una manera, y empiezo a utilizarlas a nuestro favor. Hay repetidos veces, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Pues el desconocimiento del funcionamiento de lo que somos también no exime de responsabilidades, porque esto es así. Si alguien no conoce la ley de gravedad y se tira del techo de su casa, igual le va a doler, igual se puede romper la pierna, igual puede haber sangrado. No importa que no conozcas las leyes funcionan. Y esto del funcionamiento corporal, del funcionamiento mental, de las emociones, de los neurotransmisores, de la neuroeducación, del neuromarketing, funciona. Entonces, pues no perdemos nada con abrirnos a que pudiera existir y explorar esta posibilidad, ¿no? Entonces, podemos crear anclas emotivas con cada creación que hacemos, incluso para nosotros. Si queremos generar dopamina, también podemos hacerlo a través de música, podemos hacerlo a través de lo que comemos, a través de nuestras actividades, a través de nuestras actitudes, a través de ese que yo les llamo interpretación. Acuérdense que yo percibo e interpreto de manera distinta a cada quien. Entonces, una misma experiencia, mientras a mí me puede generar un neuropéptido, un neurotransmisor relacionado con una emoción de alta vibración, puede ser que alguien sea con una emoción de baja vibración. Va a depender mucho del contexto de cada uno. El descanso, por ejemplo, establecernos rutinas, compromisos, el ser curiosos,
el relacionarnos con el amor en todo sentido, todo eso nos va a generar más dopamina. Imagínense si nos hiciéramos adictos a este tipo de sustancias, pues nuestras experiencias van a ser así. Acuérdense, esto funciona para mí y funciona para los demás. Entonces, lo puedo utilizar a mi favor, pero también lo puedo utilizar a favor de los demás, sabiendo cómo entrar en esas emociones de las demás personas. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, a través de drogas podemos, o medicamentos, podemos segregar estas sustancias, sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo segregar dopamina a base de los nutrientes, a base de estas acciones que les comentaba yo, como el descanso, la música, la emoción, el amor, o hacerlo a través de estimulantes químicos. Hay una gran diferencia. El cuerpo, una vez que nosotros lo estimulamos a través de químicos, el cuerpo dice, ah, bueno, si me lo estás dando de afuera, entonces yo ya no lo genero. Y si yo ya no lo genero, imagínense. O sea, mi cuerpo va a desaprender el generar esas sustancias porque resulta que yo ya lo estoy satisfaciendo con estimulantes externos, como químicos principalmente. Entonces, no. O sea, yo no voy a necesariamente estimularme químicamente, sino que yo ya tengo la receta para hacerlo de manera natural, porque yo ya conozco la fisiología de mi cuerpo. Entonces voy a trabajar a favor de esa fisiología, ¿no? Eso es lo importante. Y volvemos al tema de las recompensas. Es eternamente mucho más satisfactorio sentir una recompensa a través de nuestro trabajo, ¿no? Hay una filosofía espiritual que le llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es, yo me siento, si mi papá es dueño de una empresa y me pone como director de la empresa solo por ser mi papá, aun y cuando no lo merezco, no es lo mismo a que yo me gane el ser director de una empresa a través de mi trabajo. Inconscientemente pudiera parecer lo mismo, sin embargo, a nivel inconsciente, dentro de ese 85% que platicábamos ayer, hay una gran diferencia emocional en ganarnos las cosas. Ese sistema de recompensa es absolutamente distinto. Entonces, ¿cómo sentimos o cómo podemos otorgar recompensas? Pues a través de la parte cognitiva, ¿no? Es, por ejemplo, una satisfacción, ya terminé un proyecto, cognitivamente me siento muy satisfecho, pero también pues tenemos la parte primitiva. ¿Se acuerdan del cerebro primitivo, reptiliano, instintivo? Ahí está todo este tipo de cosas. Tenemos rasgos animalescos de alguna otra manera que pues así trabaja esto, y nuestra salud depende mucho de comprender también esa parte. Desde la biodescodificación estudiamos todos esos rasgos para comprender cómo es que tenemos un tema de salud a través de una emoción, y mucho ver la parte primitiva, esa parte que es instintiva en nosotros y que desea pues, ser recompensada, sentirse segura en un momento dado, protegida, por ejemplo, identificada. Esta es la mente en pocas palabras, fíjense. Vamos a empezar a entrar un poquito ya en lo que es la información que hay afuera, ¿no? Por ejemplo, este caso de Netflix, que vi hace tiempo por ahí, que se llama La mente en pocas palabras. A mí me gustan mucho los documentales, los libros, las películas que tienen que ver con el tema mental. ¿Se acuerdan que hubo incluso una película animada por ahí de lo que era la mente, de cómo funcionaba la mente, cómo funcionaban las emociones? Creo que ese tema para niños, imagínense lo valioso que es. Si yo desde niño empiezo a conocer que existen las emociones y que el manejo emocional es conveniente, pues ¿cómo puedo yo potenciar todo eso cuando yo sea grande? Ya lo veíamos. Fíjense, regresando un poquito a ese cuadro que veíamos de las ondas cerebrales, resulta que nosotros entre los 2 y los 6 años, hasta antes de los 6 años, estamos mucho en ondas teta. Es decir, que somos altamente influenciables y programables hasta antes de los 6 años. Entonces, mucho de lo que escuchemos
no necesariamente lo que nos quieran enseñar, sino más bien mucho de lo que nosotros percibamos e interpretemos a través de nuestros sentidos, lo que escuchemos en casa, lo que escuchemos en la religión, lo que observemos a través de nuestra familia, de nuestros amigos. Todo eso, bastante de los 6 años, nos programa de manera muy importante. Es por eso también importante que seamos muy responsables. Para aquellas que son mamás, no se diga el vientre materno, cómo nos graba esa estancia en el vientre materno, cómo nos graba el escenario del nacimiento. Somos quien somos hoy gracias a todo ese bagaje y por eso filtramos de manera distinta. Y por eso los invito, sean compasivos con ustedes mismos, sean compasivos con los demás, porque somos como somos por algo. Sería muy complicado para mí enjuiciar a alguien si yo no tengo el contexto de esa persona. Esa persona es absolutamente distinta a mí por todo esto. Entonces, pues yo me convierto en un observador y a través de la atención plena, pues compasivamente acompaño un proceso. Hago mi trabajo y a través de mi cambio impacto a los demás positivamente, ¿no? Esa es parte de lo que podemos hacer. A veces tenemos intenciones y deseamos guiar a las personas, pero como decimos muchas veces, ni siquiera podemos guiarnos a nosotros mismos. Pues es responsable el cuidar todo esto que hacemos en el día con día. Entonces, bueno, pues busquen un poquito por ahí de este documental, se llama La mente en pocas palabras, un documental de Netflix bastante interesante. Dice, esta parte es básica, dice, el ser humano es cada vez más curioso y a la vez más impaciente. O sea, cada vez queremos esas recompensas, esa información de manera más ágil, más rápida. Queremos saber mucho, pero en pocas palabras. Entonces, no me des mucho rollo, sé más práctico con lo que me vayas a decir. Y si puedo llegarte a través de los mensajes visual, auditivo y kinestésico, es decir, no tanto a través del lenguaje, pues también puede llegar a ser bastante valioso. Vamos a pasar aquí. Había puesto un video, pero venía en inglés y lo voy a buscar en español para compartírselos ya más comprensible. Este es otro, bueno, este documental es el Creative Brain. Es bien interesante porque esta persona es un neurocientífico y es comunicador. Entonces, tiene un balance bastante interesante entre lo que comparte. Él comprende que los animales pues tienen su cerebro, pero funciona de manera muy distinta a nosotros, porque a diferencia del de ellos, en nosotros se ha expandido. Entonces, lo que es el input y el output, es entrada y salida de información, está sujeta a un proceso bastante distinto, en el cual nosotros interpretamos las cosas y le damos un valor y un sentido. Cuando a mí me dicen, oye, magnífico lo que compartiste, le digo, magnífico tu percepción y tu interpretación, más que lo que yo haya compartido. ¿Por qué? Porque estuviste atento, entonces fuiste capaz de poder escuchar, no de oír, de escuchar. Entonces, pues ahí ya pusiste a prueba tus 5 sentidos. Pero además de que escuchaste, lo procesaste, lo interpretaste y tú le diste un valor. Y al tú darle un valor a través de ese procesamiento, la medallita es para ti, más que para mí. Porque ¿de qué me serviría hacer una gran obra, la cual yo te comparta y la cual no llegue a ser necesariamente apreciada? Para mí es mucho más importante el que tú aprecies ese regalo que yo generé a través de tu percepción y tu interpretación. Ahí es donde está esa reciprocidad en la comunicación y ese valor que otorgamos nosotros a las cosas. Yo tuve la experiencia en 2020 de vivir esta experiencia del COVID. Estuve 5 días hospitalizado, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, porque llegó un momento en que no podía respirar y hablar al mismo tiempo. Y me permití hacer un escrito de unas pocas páginas en donde yo plasmé mi experiencia a través de esto. Y a quienes lo compartí,
y tuvieron a bien leerlo porque lo compartí en mis redes sociales, y le dieron un valor, pues yo me sentí eternamente agradecido, porque habrá quien lo haya leído y diga, bueno, pues está bien, qué padre que se permitió escribirlo y listo, ¿no? Y habrá quien haya dicho, caray, creo que esto me puede servir a mí para hacer algún tipo de prevención, tanto física como emocional. Lo puedo compartir también con otras personas que han vivido la experiencia, y es otra forma de ver las cosas. Yo quise redactarlo desde una posición del protagonismo, tomando responsabilidad de mi experiencia como partícipe de ello, sabiendo que yo fui un co-creador de la experiencia en ese sentido, ¿no? Pues fíjense, algo importante, y aquí viene un tema que me gusta. Dice, para ser original no es necesario crear algo de la nada. Yo les platicaba por ahí que hay un internet del cual descargamos toda la información en este universo, y algunos habrán escuchado el término de registros akáshicos por ahí, que es algún lugar en donde dicen que es donde está guardada toda la información del universo, del pasado, presente y futuro. Cuando hay pequeñitos que ya empiezan a tocar un instrumento, desde los 3 años ya son buenísimos tocando el violín, el piano, o ya hablan otro idioma. Yo me preguntaría si es un tema que tiene que ver con vidas pasadas o es algo en el que ellos se permitieron descargar esa información del Internet del universo y integrarla y aplicarla. Sería muy interesante que cada uno de nosotros tuviéramos una teoría al respecto de cómo es que esto ocurre. Lo cierto es que esa información está en algún lugar y esos niños son capaces de integrarla y transmitirla, y nos llega a sorprender. Esa información ya está por ahí, nosotros podemos llegar a tomarla para hacer ciertos inventos. Vamos a ver un caso muy particular que tiene que ver con Apple en este caso. Y también hablábamos ayer del cerebro triuno, en donde hay una parte que llamamos emocional, que es la parte límbica. Sin embargo, hay una serie de teorías que dicen que realmente la parte emocional está en toda esta maraña de interconexiones neuronales, ¿no? Entonces, pues se vale que creamos cada cosa. No somos expertos neurólogos, sin embargo sí sabemos que en alguna parte del cerebro o en varias partes y por un funcionamiento netamente fisiológico se están generando todas estas conexiones que son como caminos, ¿no? Imagínense que hay una carretera para ir a Acapulco muy sinuosa, y que ustedes pueden elegir tomarla, pero también pueden elegir, cuando ya se hizo la autopista, pues tomar esta autopista. Son diferentes caminos que nosotros podemos tomar dentro de estas conexiones neuronales para actuar. Podemos irnos a la larga, a la dolorosa, podemos irnos a la corta, a la amorosa, a la satisfactoria. Todo esto va a ser decisiones que vamos a estar tomando. Este libro también, les comparto por ahí, está muy interesante. Se llama la especie fugitiva. Aquí le puse un algo. Pero habla mucho del comprender y aceptar nuestra capacidad de innovar. Y me gustó mucho porque precisamente tiene esa combinación de lo que comparten dos personas. Una persona es Anthony Brandt, que es un compositor, es un creador, pero también está David, que es esta persona que hablábamos por aquí. Entonces, imagínense una creación que tiene que ver con un neurocientífico, pero parte con un creador, con un compositor, con un escritor. Pues se potencia. Entonces puede darnos mucha información. Yo busco normalmente compartirles esto para que ustedes, si gustan, puedan profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, ser más empáticos. Y este es un ejemplo que yo quería compartirles de lo que platicábamos, ¿no? Dice, el iPhone no surgió de la nada. Por eso es importante que nosotros, dentro de esta creatividad e innovación, pues nos hagamos de más información, porque cuando empezamos a unir información es cuando podemos, de alguna manera, generar ideas nuevas. Yo les decía, mi verdad es una, tu verdad es otra. ¿Qué tal que unimos tu verdad y mi verdad? Y podemos generar una verdad nueva y una creación tremenda, ¿no? Muchos pensaríamos que Apple fue
el creador del iPhone. Sin embargo, pues ya existían ideas antes, ¿no? Y ahí ustedes pueden investigar mucho acerca de esto, en el que Ken Kramer en el 70, él ya tenía la conceptualización de un aparato como ¿no? Que era en ese entonces pues el iPod, ¿no? Lo conocíamos como el iPod, pero también ya existía un equipo celular básico, lo que se llamaba el Simon, algo así, un equipo muy básico, ya saben, de esos equipos grandes, que pues en algún momento tuvo Steve Jobs la visión de empezar a integrar. Y bueno, pues ya existe algo como un teléfono celular y existe algo como un iPod, pues qué bueno sería ya no traer dos dispositivos por ahí, sino más bien tener integrado todo en uno. Pues eso fue un hitazo. Sin embargo, para nosotros el éxito pues tiene mucho que ver con Apple y con Steve Jobs. No sabemos que hay necesariamente un origen e ideas al respecto de todo esto. Entonces, a pesar de las apariencias, las innovaciones surgen de otras ideas, ¿no? Son las últimas ramas en el árbol genealógico de la invención. Esto tiene mucho que ver también con lo que les decía ayer. Nada es de repente, todo es un proceso. Entonces, cuando ustedes tengan un logro, sientan que tuvieron que trabajar y tuvieron que integrar muchas cosas en lo que apreciamos como tiempo para que ese éxito o ese momento de éxtasis que nosotros vemos como el logro, se dieron bastantes situaciones para llegar ahí. Evidentemente hay que ser muy responsables. Hay un tema ético con el uso de la información y es conveniente que acreditemos todo lo que nosotros vayamos tomando para no tener consecuencias legales por ahí. Me gusta mucho invocar a las personas que me dan estas ideas y yo empiezo a tomarlos y las empiezo a integrar, ¿no? En la escuelita nos enseñan el formato APA para darle precisamente eh, crédito a todas estas personas, a todos estos libros, a todos estos documentos, etcétera. Y bueno, pasando a un tema que nos puede permitir todo esto que ya hemos visto, ahora sí la parte mental, la parte de las ideas, la parte creativa, la parte de la innovación, la parte de las genialidades instintiva, la inspiración, pues ¿de qué serviría si no les damos forma y las aterrizamos, ¿no? Hace ya tiempo vino ahí una filosofía de metodologías llamadas Design Thinking, que es el pensamiento del diseño. Quien las ha integrado, pues ha tenido mucho éxito y vamos a ver algunos casos. Pero habrá quien en su momento haya decidido, pues no innovar y quedarse ahí, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no tuvimos la oportunidad de rentar un video en Blockbuster? ¿No? Desde aquellos videocassettes hasta pasar luego a los DVDs y luego a los Blu-rays. No sé si Blockbuster alcanzó a llegar a los Blu-rays, pero evidentemente hubo algún tema en la cual no se permitieron ir más allá de lo que ya hacían. Yo recuerdo que en Blockbuster, para intentar innovar, ya había, además de las películas y los videos, había videojuegos, ¿no? Y se fueron a los videojuegos, pero a la renta presencial. Entonces, me pareció muy interesante cuando yo conocí esta historia, en la que propiamente el fundador de Netflix buscó al CEO de Blockbuster y le propuso crear un modelo nuevo de negocio. Y todo esto, fíjense cómo es que nació, porque precisamente este fundador de Netflix había tenido que pagar en Blockbuster una penalidad por haber regresado tarde un video. Y esto, pues la verdad, le movió. Fue como el parteaguas para que esa creatividad, pues fue como un cerillo que encendió y que dijera él, caray, aquí no hay algo apropiado, ¿no? Creo que esto se puede modificar. Y vino la idea, pues propiamente de que creara su empresa y no cobrar necesariamente por multa, sino cobrar solamente por la renta
de los videos, ¿no? Que ellos estuvieran viendo esos videos y nace la idea de Netflix a través de una experiencia, fíjense, una experiencia de vida. Pero definitivamente Reed Hastings fue un observador de la situación. No se perdió el regalo de observar esa experiencia que él estaba viviendo para innovar, para ir más allá y para ser creativo. Otros casos, pues recordarán Kodak, ¿no? Cuando comprábamos esas cámaras, íbamos y revelábamos los rollos, pues Kodak se quedó, no evolucionó en el tema de las cámaras digitales, casos como MySpace y Hi5, quienes no tuvimos un Hi5 previo a un Facebook, por ejemplo. Yo en mi caso sigo teniendo ahí mi cuenta de Hotmail, aunque tengo Gmail y la mantengo porque pues muchas personas me tienen ahí como contacto. Sin embargo, pues ya está el Gmail muy fuerte. Hay otras herramientas de correos electrónicos que han ido evolucionando porque están integradas precisamente a plataformas completas que tienen incluso áreas para almacenamiento de información, colaboración, etcétera. Barnes Noble, que era pues una de las principales librerías en Estados Unidos, también no quiso evolucionar a un tema tipo Amazon, y la compra de libros presenciales pues también ya no fue el hit. No quiere decir que haya gente que no compre libros, a muchos nos gustan los libros físicos, incluso el aroma y sentirlos, pero es muy práctico hoy en día tener los libros digitales y aprovecharlos y compartirlos y todo esto. Entonces, pues, después de esto, qué es el pensamiento de diseño? ¿Qué es el design thinking? Pues eso es un proceso. Igual como hemos visto, todo es un proceso. Para llegar a esa prueba exitosa, pues tuvimos que haber pasado por varias etapas. Y yo creo que muchos hemos aplicado el design thinking sin necesariamente saber que existía y que lo estábamos aplicando. A quien creó el design thinking, pues evidentemente fue una persona que observó que vivía varios procesos y lo fue perfeccionando hasta llegar a la prueba final. Entonces, ¿qué es? Pues a mí me gusta mucho esta definición. Hay varias definiciones de design thinking, pero enmarqué las partes principales. Es innovación centrada en el ser humano. En el ser humano, fíjense, en el ser humano. Necesidades reales de las personas. No es lo que yo creo que necesitan. No, no, no. Yo ya investigué, ya hay un input, ya reconozco cuáles son las necesidades de estas personas. Necesidades reales. Claro, me voy a adaptar a las posibilidades de las innovaciones que existen. No podría yo decir, hay un viaje a la luna de por medio, cuando viajar a la luna hoy día no es algo tan posible técnicamente para todos. Entonces voy a aterrizarlo a las posibilidades tecnológicas, a las innovaciones, a los recursos que hay, porque tal vez en la empresa me dan ciertos recursos en todo sentido, financieros, de cómputo, de procesamiento, de telecomunicaciones, de cantidad de personal, porque los recursos humanos son básicos, y los requisitos para el éxito empresarial, es decir, enfocado a la misión, visión, política, valores de la empresa. ¿Qué es lo que esta empresa realmente quiere ofrecer como productos y servicios? Cuando yo englobo todo esto, hay muchas posibilidades de que yo haga un proyecto bajo la metodología de Design Thinking de manera exitosa. Ayer hablamos de casos de niños que son muy perceptibles, son muy naturales ellos, ¿no? Este caso lo conocí hace un tiempo, en el que decían que un camión, pues el chofer no logró medir bien la altura del camión contra la del puente, o no fue el observador que dice hasta cuánto tiene de altura, y él creyó que pasaba por ahí y se quedó atorado, así como lo vemos en la imagen, ¿no? Y las personas, dice el personal cualificado, fíjense, ellos sabían como expertos qué hacer, pues estaban debatiendo si desmantelaban el camión o quitaban partes del puente. Cuando llega un pequeñito y el pequeñito dice, ¿y por qué no desinflan las llantas? ¿Por qué no le sacan el aire a las llantas? En una observación tan simple,
¿no? Yo, previo a leer lo que había dicho el niño, lo confieso, me sentí como parte de ese personal cualificado. Y dije yo, y en verdad, sí es cierto, ¿cuál será la mejor solución? Sin pensar rápidamente en la solución que daba un pequeñito. Bueno, pues esa fue la solución. Después lo comprobaron, se dieron cuenta que sí, que era una solución importante, pero a veces estamos contaminados y tenemos batallas mentales para dar con una solución de algo que puede ser tan simple. Entonces, ¿qué es importante que nosotros nos enfoquemos, decíamos, en el ser humano, en esa persona a la cual queremos llegar, ¿no? Si ya sabemos que, por ejemplo, el comportamiento de los jóvenes es distinto a las personas mayores, pues hacer un análisis de cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Yo lo noto, por ejemplo, en mis padres, ellos se han ido adaptando a la tecnología, pero ha sido mucho por el tema de que ven un beneficio en ello, ¿no? A mi padre le encanta cantar, entonces, pues yo para que usara la computadora le instalé un karaoke. Y él empezó a usar la computadora porque decía, es que este es el medio a través del cual yo puedo poner cualquier canción. Y luego le enseñé YouTube y le decía, mire, aquí están las pistas. Y pues se fue convirtiendo en una persona que cada vez más usaba la tecnología porque él veía un placer, veía una recompensa en usarlo. ¿Cómo podemos nosotros de igual manera ofrecer una recompensa para esas personas que están utilizando lo que nosotros ofrecemos? Conociendo todo este comportamiento que tiene cada grupo de personas con base a sus características, ¿no? Evidentemente las empresas hacen estudios de mercado para llegar a todo esto, para comprender qué es lo que buscan las personas, porque las personas buscamos cada vez más experiencias globales de lo que estamos adquiriendo, ¿no? Ya no necesariamente solo un producto, voy y compro un producto por comprarlo, sino que a mí me gusta ir a esta tienda porque huele bonito, porque me tratan bien, porque me reconocen, porque ya conozco a la persona que me atiende, porque va más allá, porque me avisa cuando el producto ya tiene un descuento, porque me avisa cuando el producto ya está disponible, porque tiene una página web en la cual me dice, sabemos que viniste y sabemos que navegaste en nuestra página web, sabemos que este producto es el que te interesa, y empiezan a considerarme. Es tecnología inteligente que ya está por ahí, tanto en la parte físico-humana como también en la parte de experiencia digital. Bueno, pues todo esto hace que yo me enfoque en ir a comprar ese producto o ese servicio que me genera una experiencia distinta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el Design Thinking? Pues a través de dos partes. Voy a hacer primero el encontrar ese reto a través del cual yo puedo llegar a ti, y la otra voy a proporcionarte soluciones innovadoras. Entonces, tengo 5 etapas que yo puedo dividir en 2 partes principales para aplicar este pensamiento de diseño, siempre con una innovación constante. ¿Por qué? Porque los usuarios evolucionan. Si yo me quedo en una forma de ver a los usuarios y no me enfoco en esa evolución que hay, pues me voy a perder de la innovación. Los usuarios no son los mismos antes de la pandemia que después de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hubo un boom en el coworking ahora que se dieron cuenta las empresas que ya no era necesario invertir en espacios de oficinas. Entonces ya no rento la oficina, mejor trabaja desde casa o utiliza un coworking y eso va a ser mucho más eficiente, ¿no? Pero ¿cuáles serían entradas posibles para que nosotros podamos hacer design thinking? Yo empecé a ver, haciendo empatía con ustedes y yo, sin ser un experto, creo que ustedes podrían enriquecer mucho esta lista desde su experiencia, pero me pareció interesante y me venían cuestionamientos como, oye, ¿cuál sería la tendencia entre el uso de la televisión digital, el acceso a través de otros dispositivos? Yo, por ejemplo, utilizo mucho la computadora para ver tanto el sistema de cable que tengo contratado, como otras plataformas digitales. Utilizo mucho la computadora, no utilizo tanto la televisión. Luego cuando estoy haciendo ejercicio utilizo más la tablet.
Luego cuando voy en camino a alguna parte y tengo la posibilidad, utilizo más el smartphone. Entonces, todos los dispositivos los estamos usando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? En la tecnología le llamamos el IoT, el Internet de las cosas, el Internet conectado. Eh, bueno, pues todo esto es conveniente que lo sepamos para saber cómo vamos a llegar a las personas, qué es conveniente que yo empiece a generar como contenido. Hay mucha información del Design Thinking. Esta presentación va a ser para ustedes. Yo quise integrar, sabiendo que no íbamos a poder necesariamente aplicar toda la información, pero sí que ustedes la tengan, que sí que ustedes la conozcan. Es como un resumen de todo lo que yo considero que es importante que conozcan, pero estas son las 5 principales etapas. Y fíjense, yo creo que ya lo hemos comentado a lo largo de estos 3 días, ¿no? Es empatía, ser humano, ponerme en el lugar del otro, comprenderlo, saber cómo funciona la fisiología, cómo funciona la mente, porque así me conozco yo y te conozco a ti también. Entonces va a ser mucho más simple y mucho más fácil, ¿no? Vamos a analizar toda la información que ya recogimos a través de estas preguntas que nos vamos a hacer, de este recabar la información. Vamos a proponer soluciones a través de diferentes métodos que vamos a ahorita conocer. Vamos a hacer prototipos, vamos a hacer prototipos a escala de todo esto, ideas, bocetos, que posteriormente vamos a poner a prueba a través de precisamente de ciertos métodos que ya involucran a las personas, a los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son algunos beneficios? Pues todos estos. Vamos a ser más innovadores, vamos a enfocarnos en las personas, vamos a ver más oportunidades, vamos a ser mejores observadores, vamos a tener la capacidad de analizar mejor todas esas entradas de información. Una serie importante de beneficios que tiene el Design Thinking. Y no quise dejar de compartirles algunos casos de éxito, casos de la vida real, que tienen que ver con el uso del Design Thinking, ¿no? Y son empresas que han crecido y lo hemos visto, lo hemos percibido y no ha sido obra de la casualidad, han hecho cosas muy distintas. Yo me acuerdo que allá por el 2004, creo, hace ya unos 19 años, andaba de paseo por Nueva York y yo veía los Starbucks y decía, caray, qué interesante concepto. Desde entonces me pareció un concepto muy interesante y yo decía, ¿cuándo será que haya algo así en México? ¿No venderán franquicias como para abrir algo así? Imagínense hasta dónde podía llegar mi imaginación. Cuando hubo un momento en el que pues abrieron los primeros Starbucks y bueno, pues ya tenemos Starbucks por muchos lados, pero la realidad es que es un concepto distinto. Cuando yo abrí mi café boutique, Starbucks ya existía y yo intenté emular algo así. Sin embargo, bueno, pues no llegué a hacer algo como lo que hacía Starbucks. Tenía un Oxxo a un lado, tenía un 7-Eleven a un lado, allá en Monterrey, y vendían cafés de muy bajo precio. Y me costaba mucho crear cultura del café recién molido, del café que estaba siendo pues procesado a través de una máquina especial para el café y no necesariamente a través de máquinas más comerciales. Todo eso me costó y bueno, me llevó a un aprendizaje importante. Entonces, ellos sé que definitivamente hicieron cosas muy distintas para llegar a ser lo que son. Ellos ofrecen una experiencia de cafetería europea en Estados Unidos. Es así como iniciaron. Y quienes no decimos, oye, pues tengo que trabajar, voy a un Starbucks, hago mi reunión en un Starbucks, llevo mi computadora en Starbucks. Cuando yo llego a un lugar diferente, normalmente hago 2 preguntas que no hago en un Starbucks. Una, ¿tienes internet? 2, ¿tienes en dónde pueda conectar mi computadora a la corriente eléctrica? Bueno, pues ya hay restaurantes que sin duda ya tienen estas 2 facilidades, porque ya saben que hay personas que se van a ir si no tienen la posibilidad de comer trabajando, si no tienen la posibilidad de tomarse un café en una reunión. Entonces, vamos tomando ideas para seguir
innovando, ¿no? El caso de Netflix, ¿qué hizo Netflix? Dice, el caso de éxito fue centrarse 100% en el usuario y en lo que deseaba, necesitaba y cómo ocurría la experiencia, ¿no? Con el comportamiento de estas personas. Netflix ahora incluso, que no es, otra vez, no es obra de la casualidad, nos propone materiales que tienen mucho que ver con nuestros gustos y nuestras preferencias, ¿no? Parecería que adivinan el futuro incluso a nuestro estado de ánimo. Lo que pasa es que pues están leyendo todo lo que vamos de alguna manera ya observando y dicen, bueno, pues este es tu comportamiento, te voy a dar más de lo mismo. Entonces, es muy interesante cómo se enfocan en la persona. El caso de Google, fíjense, tiene una política muy interesante para el tema de los empleados, con un 20% dedicado a proyectos creativos. Ellos les da espacios muy cómodos para que ellos puedan generar creatividad constantemente, ¿no? Está enfocada evidentemente en la parte humana, sabe que hay una diversidad de personas que colaboran con ellos y que cada quien va a aportar desde su diversidad. Entonces, ellos implantan, hacen que los empleados sean escuchados, que tengan sus opiniones, pero aparte en un ambiente de relajación, les pone café, les pone incluso espacios donde ellos puedan relajarse, jugar, convivir, tener intercambios de ideas. Entonces se promueve toda esta apertura para que ellos puedan ser más creativos desde la parte humana, pero existen espacios para ello. ¿Qué ha hecho Airbnb desde el design thinking para todo esto? Pues resulta que, como todo, las empresas nacen y dentro de este proceso de design thinking hay también una mejora continua en la última etapa de validación. Y resulta que, bueno, pues ellos se habían dado cuenta que sí había nacido Airbnb, pero había ciertas situaciones que no estaban llegando al éxito que ellos esperaban. Y solamente hicieron un cambio que a ellos les trajo grandes beneficios y tuvo que ver con la imagen de esos espacios que las personas iban a rentar, ¿no? Cuando nosotros vemos una página web de un hotel, nos interesa mucho hacer el recorrido por el hotel, ver en qué habitación me voy a quedar, pero obviamente verla también en una resolución apropiada, que yo perciba, incluso puedo hacerle zoom sin que esa imagen pierda resolución, pues para mí es bastante importante. Pues ellos tuvieron un acercamiento a las personas y notaron que para ellos era importante este tema. Entonces, emularon lo que hacían los hoteles y automáticamente hubo un incremento importante, solo por un cambio, un ajuste, pero tuvo mucho que ver la parte humana, es decir, tú como humano, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedo darte una experiencia distinta? No solamente presencial, sino también digital. Pues Netflix, perdón, Spotify. Spotify dice que, pues imagínense la visión que tuvo Spotify. También hubo experiencias parecidas con el tema de las empresas que vendían CDs y DVDs y Blu-rays y todo esto, ¿no? Un mix-up, por ejemplo, yo recuerdo que al principio del 2000, era muy asiduo. Yo vivía en Monterrey, pero cuando venía a México, no me perdía de ir a Mix Up de la zona rosa. Se me da muy cómodo porque me quedaba en un hotel por Reforma y me apasionaba ir a Mix Up a ver toda la cantidad de inventario que tenían. Ahora que paso por un Mix Up, veo que ha sido una empresa que ha evolucionado en cuanto a lo que vende de manera presencial. Y claro, no deja de venderte lo que tú necesitas a petición, pero ya no es aquel inventario que veíamos antes, porque tuvo que migrar, evidentemente, siendo consciente de que ahora la música se consume de otra manera, ahora pues ya está la parte digital, ¿verdad? Entonces, estas personas que vieron de Spotify, la posibilidad de Spotify, pues ya tenían una intención. Ellos, principalmente el creador, dice que pues
tenía dos pasiones, una era la música y la otra la tecnología. Entonces, una vez unió las dos cosas y este fundador, que es Daniel Ek, pudo dar con la idea de Spotify a través de todo esto, ¿no? Créanme que hicieron estudios para poder tomar decisiones importantes de todo esto. Ahora, pues imagínense cuántas personas creadoras se benefician de los ingresos que existen a través de Spotify, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy reciente, que a mí me llama mucho la atención, es un programa reciente que hay en Televisa, ¿no? Que se llama Tercer Grado Deportivo. Yo creo que cautivó el concepto a muchas personas porque ya existía de por sí un programa relacionado con temas que tenían que ver con la política, con la sociedad, con la economía, pero pues a muchos también nos gusta el deporte y la polémica pues, del deporte es apasionante para muchos. Entonces, idearon un concepto, pero fíjense cómo llegó este concepto. Yo nunca pensé que hubiera llegado así. Hace poco veía una entrevista a uno de los participantes que decía, ¿cómo no se nos ocurre a nosotros como cadena televisora? ¿No? Me congratulo de que se le haya ocurrido a alguien de Televisa. Y en este caso, dentro de la documentación que encontré por ahí, se dice que pues cuando Emilio Azcárraga estaba en Qatar con esto del pasado mundial, pues hubo gente que le reclamaba porque pues lo ven como parte de todo este emporio que tiene que ver con el fútbol, la parte televisiva, pero también del fútbol. Entonces le responsabilizaban ahí del fracaso de la selección y él, pues dentro de esta creatividad que lo obligó bajo un momento tal vez de estrés, pues visualizaron un programa que tenía que ver con una disrupción y decir, bueno, pues ¿qué tal si reunimos a personas influyentes del deporte en México, de diferentes televisoras, de diferentes formas de pensar? Incluso se genera ese morbo que pudiera ocasionar un boom en cuanto a que las personas lo vieran. Y definitivamente hubo un boom bastante importante. No es un horario en el que yo vea la televisión. Normalmente ya para esa hora ya estoy dormido, pero pues sí me di el tiempo para ver en YouTube la repetición del programa y me pareció un concepto pues bastante interesante. Es parte de usar toda esta estrategia de design thinking, pero no perdernos de observar y tomar los insumos a favor. Esos insumos que nos pueden permitir crear un producto que marque diferencia, ¿no? Dentro de las prácticas de Design Thinking hay muchas prácticas. Yo de las que he puesto a prueba es esta que se llama los 6 sombreros para pensar. Los invito a que lo hagan. Es muy simple hacerse de 6 sombreros de colores o pueden usar 6 lentes de colores o pueden usar 6 pulseras de colores. No tienen que complicársela tanto para ser creativos. Y cada que alguien tenga un color, tomar un rol distinto y ver las posibilidades de una perspectiva distinta. Ese tipo de ejercicios nos permiten llegar a consensos muy nutridos por las diferentes formas de ver precisamente de cada una de las personas. Son formas simplemente de crear ideas y este es así como funcionan. Todo este material lo van a tener ustedes, pero vale la pena que lo pongan a prueba en sus equipos de trabajo. Si ustedes en sus equipos de trabajo implementan técnicas de design thinking para generar creatividad, les va a funcionar bastante bien y además van a ser súper divertidas, muy divertidas, porque imagínense cuando alguien está poniendo y llega el cuate que trae el sombrero negro desde su punto de vista pesimista y va siendo antagonista para que los demás se promuevan a ser aún más creativos, pues es de bastante valor, ¿no? Está el sombrero verde que crea, pero también está el sombrero blanco, que es el responsable de haber ya hecho las investigaciones y de llevar esa información. Y está el sombrero amarillo que le dice al creativo, tienes razón, vamos a crear más de eso. Vamos a ver a futuro, vamos a ser visionarios. Y nunca va a faltar la persona emocional, que le ponga esa emoción, ese ingrediente importante al proyecto. Ese tinte que va potencialmente
a marcar una diferencia. Perdón, voy viendo un mensaje de Marcos que dice, le llamaban el Akasha también, la biblioteca del universo. Absolutamente, absolutamente. Y esa biblioteca está ahí y nosotros podemos tener acceso a ella. Solamente ya vimos algunas formas de poder estar con la mente en paz para poder tener acceso, pero evidentemente hay que creerlo y estar en sintonía con ello. También está la parte de los mapas mentales. Esto incluso en la escuela nos lo piden mucho y lo utilizamos mucho también para temas didácticos. El ir más allá a través de un mapa mental con una idea principal, ideas secundarias, e ir creando, ir siendo innovadores. Aquí, como les digo, todo se vale. No hay mejor ni peor, ni bueno ni malo. Vamos a fluir y vamos a ir generando ideas con base a un tema. Eso es lo que se hace en un mapa mental. Y en cada fase, les decía, fíjense, la primera fase que tiene el Design Thinking, hay una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar. Esto lo van a tener documentado. Entonces, si ustedes quieren hacer ejercicios por fase, pues va a ser de bastante provecho. Para empatizar, existen todas estas herramientas que pueden hacer de trabajo en equipo. Para definir, hay estas herramientas que ustedes pueden hacer de trabajo en equipo. Para idear, están todas estas herramientas. Es a elección. Si una no les favorece mucho, tomen otra. Si una les favoreció, igual tomen otra y les va a traer tal vez nuevas ideas. Para crear prototipos, están estas formas también. Creo que ya vieron algo ustedes de storyboard por ahí. Métodos para validar ideas, para tomar la decisión final de si es el producto que ustedes buscaban. Pues aquí ya hay mucho propiamente de trabajo a nivel usuario. Esto es importante. Entonces, ¿cómo usarían ustedes las herramientas aprendidas para crear soluciones innovadoras hacia su audiencia? Esta es nuestra última diapositiva antes de terminar y pasar a una encuesta a la que van a ser sometidos con base a su experiencia con este taller de 3 días. Sin embargo, les decía yo al inicio que estamos abiertos en estos últimos 5 minutos antes de las 10:50 que va a haber el test para que ustedes me permitan conocerlos, para que ustedes me permitan ver si sus expectativas se cumplieron, si podemos hacer algo más al respecto. Y ya saben que estamos en comunicación potencial. Al final van a tener mis datos, pero ¿cómo usarían todas estas herramientas? ¿Se cumplieron expectativas? ¿Alguien desea participar antes de despedirnos? A ver, vamos a hacer equidad de género. José Manuel Rodríguez, ¿estás por ahí? Iván Castro. Sí, José Manuel. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues justo, ¿cómo usaría las herramientas aprendidas para la creación de soluciones innovadoras hacia la audiencia? Pues mira, como tú bien lo dijiste al principio de tu curso, es un poco recordar, ¿no? Más bien todo esto que ya tenemos dentro como explícito, ¿no? En este proceso más de experimental. Entonces, yo, pues en primer agradecerte, ¿no? Todo esto, más bien como Gracias. recordatorio, ¿no? Y intencional, porque a veces lo hacemos muchas veces inconsciente y no vamos a la primeridad, ¿no? Primero agradecerte todo este como flashback de que sí, que me regalaste y cómo aplicaría ahora más consciente todo estos procesos, pues yo creo que de una forma más humana, ¿no? Un poco
dejar de ser tan mecánico, tan este código o esta fórmula me va a funcionar para determinado, no sé, por ejemplo, en mi rol, para determinado encuadre me va a funcionar para transmitir cierta emoción, y ahora hacerlo un poco, pues justo hacerlo más consciente. ¿Qué me transmite? Y como lo dijiste hace unos minutos, no podemos dar algo que no tenemos, ¿no? Dentro, o sea, entonces, justo ser más empático, como una empatía laboral, ¿no? Y poder, bueno, empatía laboral para poder transmitir, en este caso, a nuestros espectadores. Excelente, excelente. Muchas gracias. Te repito, gracias por percibir e interpretar. Todo lo que comentaste, el valor también es para ti, porque lo filtraste de alguna manera positiva. Entonces, te agradezco mucho tu atención. Gracias a ti. Gracias. Ofelia, ¿te gustaría comentar algo? Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Muchas gracias por permitirme conocerte. Un gusto. No, hombre. Es que aquí andamos haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Gracias. Pues me da mucho gusto, por ejemplo, oír lo que dice Roca, porque creo que esa era la intención, que recordáramos que tenemos todo dentro de nosotros, que está todo dentro de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestra alma, que tenemos todas las herramientas para crear, que todos los días somos creativos y todos somos creativos, porque por eso existe una mamá lucha, por ejemplo, que comercializa Bodega Aurrera, porque así son todas las mamás de México. Están viendo todos los días cómo le hacen para que les alcance para hacer, para tener contenta una familia, para divertir a sus hijos, para estar en paz. O sea, eso es creatividad. Creo que todos tenemos creatividad. Desde el cabello hasta las uñas de los pies la tenemos. Nada más que se nos olvida de repente qué somos, qué queremos hacer, y sobre todo a veces se nos olvida ponernos en los pies de la otra persona. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que quiero que la persona que está viendo mi programa sienta? Que se sienta orgullosa, que se sienta feliz, que les genere yo curiosidad por conocer más, que le ofrezcamos todo este tema de televisión mexiquense, que es una televisión limpia, donde no hay cuestiones de narcotráfico, donde no hay violencia, donde lo que les damos a ellos, además, es un modelo híbrido que además de educación, de cultura, de cosas positivas para los niños, para las mujeres, para todo el mundo, también les estamos dando entretenimiento. Y entonces es un modelo híbrido que no tiene cualquier televisora del país, que tenemos que seguir fomentando y en la que le tenemos que meter un poquito más. Que hay cosas que decía Jorge Durán, el tema administrativo, sí, hay veces que el dinero no alcanza y no hay dinero que alcance aquí ni en ningún lugar, pero si usamos la creatividad, vamos a encontrar la manera de llegar a nuestro público, de tocar ese timbre de ya sea, vuelvo a lo mismo, el gozo, la alegría, cualquier timbre que ustedes se puedan imaginar, lo vamos a lograr y no necesitamos tanto dinero. Necesitamos echar mano de lo que tenemos, pero sobre todo de lo que tenemos en el corazón. Más que lo que tenemos en la cabeza, lo que tenemos en el corazón. Tenemos que hacer las cosas como si fueran para mí. ¿Cómo me voy a sentir yo cuando veo el programa? Orgullosa, contenta, con más ganas de hacer las cosas. Eso es lo que hay que tomar de este curso. Todas estas herramientas nos han venido a despertar todas esas viboritas que tenemos en el coco y espero que nos sirvan mucho de aquí en adelante a todos. Eso deseo yo también. Muchas, muchas gracias. Pues estamos sobre la hora para hacer el examen. No sé si alguien quiera compartir algo más antes de pasar a que les pongan un test al respecto de su experiencia en este taller. Marta María quiere participar. Adelante, Marta, por favor. Creo que está congelada la imagen. No sé si tenga algún tema con su conexión. Creo que sí, ¿verdad? Creo que se congeló por ahí. Pues si alguien más deseara participar mientras se reconecta Marta. Tesalia, Alonso quiere participar, Jorge Durán y Marta. Bienvenidos, me da mucho gusto, un gusto conocerte, Tesalia. Gracias por mostrarte.
Creo que no se escucha, creo que está el micrófono apagado. No se escucha, ¿verdad? Si no, Jorge, mientras... Ah, ya ahí se escucha. Ah, ok. Perdón. ¿Quién habla entonces? Tesalia está bien y ahorita Ah, sí, Jorge, va. gracias. Gracias. Bueno, creo que hemos aprendido mucho y creo que ya lo habíamos aplicado porque, bueno, no sé, yo me dedico a deportes y una vez me mandaron a una nota con futbolistas sordomudos. Entonces sí tuve que aplicar toda mi creatividad para hacerla interesante y decirles cómo es que se juega. Pues es un deporte súper ruidoso, ¿no? Normalmente donde gritan, donde se dicen, donde hacen, pero en este caso pues no, era muy silencioso, pero sí tuve que aplicar la creatividad para que esa nota pudiera salir y si pudiera ser interesante. Y la verdad me gustó mucho, creo que es una de las mejores notas que he cubierto. Y también lo interesante de Mexiquense es que cubrimos otras cosas que otros medios no hacen, no le dan voz a otros deportes. Y esto es lo más interesante porque tú estás buscando notas e información y ver la forma en que eso le interesa al público, que finalmente luego te dicen de, ¿en qué canal va a salir? ¿A qué hora? ¿Y por qué? Y nos vamos a unir a sus redes sociales y eso creo que es una gran satisfacción. Muchas gracias. No, no conocía estas virtudes, pero gracias por compartírmela. Tenemos un minuto para Jorge y Viridiana. Si nos ayudan, por favor, ahí. Gracias. Hola, bueno, pues sí, básicamente es agradecer. Se congeló la imagen de Jorge. Viridiana, ¿querías compartir algo? La inventiva supera muchas veces el presupuesto y se ha mantenido, ¿no? No por nada llevamos 38 años al aire, con muy buena aceptación, primeramente como un medio muy local, pero bueno, gracias a la apertura de administraciones anteriores, pues se ha podido expandir, ¿no? Toda su señal, estamos en diferentes plataformas, somos una opción viable para los televidentes, tanto el Valle de México como el Estado de México, de la República y por internet a todo el mundo. Entonces, tenemos las capacidades, tenemos los medios, tenemos pocos o muchos, tenemos la manera de llegar a las personas, dando un mensaje. Me quiero retomar un poco el principio de la charla, donde Alejandro Urbán decía, ¿no? Que buscar la manera de decir algo, buscar la forma, como si diríamos, insisto, al principio, no solo por llenar un espacio, sino por realmente aprovechar el espacio para llegar a los televidentes y decirles algo y dejarles algo. En lo personal, bueno, en mis producciones, tanto infantiles como musicales, eso pretendemos, eso intentamos, que sean producciones que dejen algo a nuestro público. Tenemos un nicho muy marcado en ambos, un infantil, otro para adultos un poco más, personas un poco más maduras, pero creo que es eso, el tener algo que decir, con lo que tenemos, tratarlo de hacerlo bien, y pues esa es la gran virtud de esta película. Muchas gracias también a ti. Me están indicando aquí que 9:55 se pone la encuesta. ¿Están por ahí las personas que van a poner la encuesta? Sí, con mucho gusto. En este momento vamos a aplicar la encuesta. Si nos hacen favor de responder, gracias. Les pido el favor si me comentan que les está apareciendo la encuesta, por favor. Sí, ya aparece. Mil gracias.
En lo que ya está la encuesta, queda una participación, una mano levantada de Marta María. Roberto. Por favor, aprovechemos este tiempo que nos queda. Gracias, pues primero agradecer muchísimo toda la información, muy interesante, me encantó y creo que pues a mí me deja pues cubrir todas las áreas, pensar en mí, seguir trabajando en meter a mi corazón y a mi mente información positiva, seguir estudiando. Creo que tengo que pensar más en mi público. Yo, por ejemplo, empecé a tratar en mis entrevistas a artistas, por ejemplo, tengo una experiencia con Aranza, que pues a los artistas siempre nos preguntan, pues, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué has hecho? Todo lo artístico y nos olvidamos un poquito de lo humano. Y ella siempre está con su perrito, con Tomate. Y entonces cuando en la entrevista le digo, oye, ¿y Tomate? Automáticamente le cambió la cara y empezó a platicarnos de Tomate 1 minuto, ¿no? Pero apasionadísima y continuamos hablando de su carrera, de su música y de su familia. Pero tocar un poquito más el corazón de nuestros invitados y eso impacta favorablemente a nuestro público. Al principio había levantado la mano para continuar con la historia que pusiste al final, que ahora no hicimos la dinámica, pero en la historia, pues a mí me gustaría que, por ejemplo, invitar a nuestro público a hacer TikToks en relación a nuestro tema, por ejemplo, que son los colores de mi tierra y que nos lo compartan. Que tengamos programas con público presencial, eso sería fantástico porque le da otra dinámica a las interpretaciones. No sé, hacer firmas de autógrafos en algunos municipios, en fin, salen más ideas. Y quería preguntarte, ¿el escuchar audios mientras dormimos nos permite descansar? Porque a veces sí yo dejo algo prendido y un ratito, ¿no? Pero hay meditaciones que duran toda la noche, o a lo mejor quiero escuchar algún audio que en el día con todas las actividades no se da. Mi pregunta era si puedes poner cosas para seguir nutriendo mientras duermes tu cerebro y tu alma. Sí puedes, y creo que depende mucho de cada persona. Yo te soy sincero, yo prefiero dormir sin estar escuchando algo, pero conozco personas que se duermen con la tele prendida. Y si les apagas la tele, se despierta. Entonces... Pero tu cerebro capta toda la información, o sea, ¿y descansas? Esa sería la pregunta. Sí logras descansar, pero es también un tema de, vamos a decir, adaptarte. Sí, tal vez al principio, si no estás acostumbrado, no, pero lo puedes hacer una costumbre. Depende del tipo de música, depende del volumen. Puedes ponerle incluso un timer, ¿no? O un audio que dure un cierto tiempo y tú digas, sé que dentro de 10 minutos ya voy a estar dormido y se acaba el audio y listo, ¿no? Sin ponerte en riesgo por un tema de audífonos, o sea, que estés cómodo, que no te lleve a una situación de incomodidad. Ok, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, gracias a todos. Son las 11:01, no sé si ya todos terminaron por ahí su evaluación. Si falta alguien todavía. Pues de mi parte, cierro mi participación y les agradezco mucho su atención. Todo lo que ustedes se lleven es gracias a ustedes. Yo soy un medio solamente para recordarles todo eso que hay ya ahí en ustedes, ese David que hay en ustedes. Entonces los felicito, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo y comunicando. Aquí están mis datos. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, maestro Rodríguez, por compartirnos sus experiencias, su conocimiento. Y sin más, les quiero agradecer a todos su participación. A través del Departamento de Recursos Humanos se distribuye el link con la grabación de cada uno de los módulos, en específico Andrea o con el licenciado Miguel Topete. Les agradecemos a todos su participación y que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.
Muchas gracias.